Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a un encuentro de Casa Bíblica Hogares. Seguimos avanzando con Hebreos. En el día de hoy tenemos Hebreos capítulo 2, 11, versículo 11 al 18. Así que les agradecemos a todos los que se conectan, a todos los que nos acompañan, a cada uno de los que cada miércoles están juntos, se conectan y pueden participar de estos momentos en que aprendemos tanto de la palabra del Señor. Así que los invito a orar para ir comenzando este hermoso encuentro. Acompáñame con esta oración. Gracias, Padre. Gracias por esta posibilidad que nos das de estar juntos, de reflexionar, meditar, aprender, escudriñar de tu palabra. Que tu palabra pueda hoy hacer grandes cosas en nuestras vidas y seguir transformándonos y que pueda seguir, Señor, trabajando en nosotros en tu conocimiento para amarte cada día más. Gracias, Padre, que podamos disfrutar de cada cosa que tiene esta hora tan especial cada miércoles. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y hoy estamos nuevamente con Hebreos, así que como todos los miércoles estaremos avanzando, así que va a ser de gran bendición que podamos disfrutar este hermoso momento. Así que Dios te bendiga. Le voy a pasar a Juan, que es la persona que va a abrir este hermoso pasaje de la Biblia. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel. Señor te bendiga. Una bendición poder seguir meditando en este capítulo en este versículo. Así que darles la bienvenida a todos aquellos que están conectados y aquellos que escucharán también esta grabación. Y bueno, como decía la placa, hoy estamos con Hebreos capítulo 2, del verso 11 al 18. Vamos a empezar leyendo lo que es el 11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Y veníamos hablando de Cristo como Cristo superior a los ángeles, como realizador de la verdadera libertad, ¿no? Estamos en la quinta semana que hemos empezado Hebreo, así que es una bendición seguir meditando en esto, ¿no? Cristo nos sacó de la prisión de oscuridad porque murió en nuestro lugar y pagó el precio por nuestra libertad. La verdadera libertad solo se encuentra a través de Cristo. Me gustaría que pudiéramos leer allí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo nos hizo uno con él. Ahora somos su familia santificada, y solo por medio de él fuimos llamados hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo. Todos los que han experimentado la verdadera libertad en Cristo tienen un mismo origen y un mismo Padre. Él tuvo dispuesto a venir como ser humano para morir en nuestro lugar y libertarnos de la esclavitud del pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La posición que ahora tenemos cada uno de nosotros como parte de la familia de Dios solo fue posible en Cristo y por Cristo. Por eso dice su palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Ahora, qué tremendo esto, hermano. Tremendo es porque el Señor de señores diga sin avergonzarse, ellos, Sergio, Jorge, Ariel, Samuel y cada uno de los que estamos conectados, son mis hermanos. Y cuando Cristo nos llama hermanos, nos está diciendo que somos del mismo Padre. Y esa obra fue exclusivamente de Jesús, como dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que vino el verdadero libertador, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, estábamos en el mundo, dice la palabra, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, dice, unidos a Jesucristo, ya somos familia de Dios. Pero no fue por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque la muerte de Cristo nos acercó al Padre. Ahora podemos ser llamados santos, porque somos uno con Cristo y somos apartados solo para Él. Su sacrificio fue la ofrenda perfecta para santificarnos. Voy a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 10, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Entonces, el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos.
Somos su familia, su pueblo, sus redimidos. Por lo tanto, tenemos que conducirnos imitándolo. Jesús dice allí en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 35, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, detengámonos un poquito aquí. En este texto, no solo hay una bendición y un regalo, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad que depende de cada uno de nosotros, que es hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables si realmente cumplimos con la voluntad de Dios. El Señor se dio a sí mismo para comprar nuestra libertad. Nosotros obedecemos a nuestros padres porque lo amamos y reconocemos que somos sus hijos. Como decía hace un instante, nada hicimos nosotros. Es entender eso, que nada hicimos nosotros. Solo por su generosidad, solo por su inmenso amor, porque Él es bueno. Y dice su palabra, porque para siempre es su misericordia. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es pertenecer a la familia de Dios, a tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano. Es una bendición que no todos pueden disfrutar, pero que nosotros sí. Al pertenecer a la familia de Dios, somos hermanos de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y ha sido una bendición el poder estar juntos y poder expresar esta pequeña reflexión, así que Dios te bendiga y sigamos escuchando a nuestros hermanos. Dios te bendiga. Le voy a pasar a nuestro hermano Sergio en esta tarde. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hermosa la palabra, hermosa la reflexión y todo lo que venimos escuchando y venimos meditando acerca de la carta a los hebreos, ¿no? Una carta hermosa con tanto para pensar y reflexionar, ¿no? Para nosotros, para nuestras vidas. Así que una bendición. Decía Juan, y dice la guía bíblica de Hebreos, que Jesús es el realizador de la verdadera libertad. Jesús, el realizador de la verdadera libertad. De hecho, Jesús mismo dijo, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Esto está en Juan 8:36, el Evangelio de Juan 8:36. Y hablar de verdadera libertad implica que, por otro lado, hay una falsa libertad, ¿sí? Porque si hay una verdadera libertad, y es necesario especificar esto, quiere decir que, por otro lado, hay una falsa libertad. Hay una libertad que no considera al otro, no considera a la otra persona, una libertad cuyos principios son principios egoístas, que se centra en el yo. Es lo que yo quiero, es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta. Una libertad que no respeta al otro, que no respeta sus valores, que no respeta sus principios, que no se ajusta a ninguna regla, pero que tiene su regla propia. Y esa regla propia que tiene esta falsa libertad es la autocomplacencia, la autosatisfacción.
Y vivimos en una sociedad donde de alguna manera tu libertad está por encima de la libertad de los otros, ¿sí? Es una libertad que está por encima de la libertad de las otras personas. Y si existe esto, no hay justicia. Y sin justicia no hay libertad. Lo cierto es que para que haya justicia es necesario que haya normas, que haya leyes, que haya reglas. La libertad no es hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Esa libertad en realidad se parece mucho a la anarquía, a la falta de normas, ¿no? A la falta de leyes, donde cada uno hace lo que quiere, ¿no? La verdadera libertad debe respetar al otro, ¿no? Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo esto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad es el resultado del conocimiento de la verdad. Sin verdad no hay libertad. ¿Sí? Esto tiene que quedarnos en claro, ¿no? Si no hay verdad, no hay libertad. Ahora, en este momento, en estos tiempos, hay personas que afirman, en este tiempo postmodernista, hay personas que afirman que no hay una libertad, sino que cada uno tiene su propia libertad. Y esto, no sé si podés notar o podés verlo, ¿no? Pero es peligroso, es muy peligroso, porque cuando cada uno tiene su libertad, cuando cada uno tiene su verdad, quiere decir que cada uno también tiene su libertad con sus propias reglas y esto promueve la división, promueve el individualismo. Jesús es el realizador de la verdadera libertad, ¿sí? Y de la libertad en todas sus formas y en todos sus conceptos. La libertad es prueba de que Jesús es la verdadera libertad, es el realizador de la verdadera libertad. La prueba de esto es que vino a liberar a todos los que por el temor a la muerte estuvieron durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, ¿no? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Fíjate algo, ¿no? La muerte en sí misma es un castigo. La muerte es un castigo. La muerte es la ejecución del justo juicio de Dios. El diablo no creó la muerte. La muerte no es un invento del diablo. La muerte es la retribución del pecado. Es la paga del pecado. El ser humano no fue creado para morir, sino para vivir. Y la muerte es consecuencia del pecado. La muerte no es neutral. No podemos ver a la muerte con buenos ojos, a pesar de que en la actualidad, en este momento, existe una cultura de la muerte, una cultura que celebra la muerte, que festeja la muerte de los bebés no nacidos, una cultura que alienta la muerte asistida o eutanasia. La muerte, hay una cultura en estos tiempos, hay una cultura de la muerte, pero la muerte no es algo para festejar, porque la muerte es un castigo. Como dije hace un momento, es la ejecución del justo juicio de Dios. La muerte es la ausencia de la vida. Y al mismo tiempo, la muerte es un imperio. Y este imperio que es la muerte, tiene su emperador. Y su emperador es el diablo. Así lo dice la palabra del Señor aquí en este texto que hemos leído de Hebreos, ¿sí? Él tenía el imperio de la muerte, es el diablo. Un imperio crece, un imperio se expande,
Un imperio va ganando terreno por medio del sometimiento. Un imperio crece por medio de una conquista violenta, genera desigualdad, no respeta la libertad. Reitero, el diablo no creó la muerte, pero sí lo que hizo fue formar un imperio, el imperio de la muerte, por medio del temor a la muerte. La muerte es inevitable. Esto yo creo que se cae de maduro, ¿no? La muerte es inevitable, ¿sí? La muerte es inevitable. El hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la hija del centurión, fueron resucitados por Jesús de la muerte. Pero un día, nuevamente se encontraron cara a cara con la muerte. Y la muerte ganó nuevamente. Un día, Lázaro murió, definitivamente, el hijo de la viuda de Naín murió, y la hija del centurión un día también murió. Tuvieron que enfrentarse nuevamente con la muerte. Ahora estoy seguro de algo, pero convencido de algo, que cuando volvieron a enfrentar la muerte, tanto el hijo de la viuda de Naín, que encontramos en la Biblia, Lázaro y la hija del centurión, cuando ellos se encontraron nuevamente con la muerte, se enfrentaron nuevamente a la muerte, no tuvieron temor. Jesús los había librado del temor a la muerte. Ellos fueron librados del temor a la muerte porque ya habían pasado por la experiencia de la resurrección. Para ellos, Jesús había sido el realizador de la verdadera libertad. Los había libertado, los había liberado del temor a la muerte. El temor es el arma del diablo. El temor es el arma por medio de la cual él somete a servidumbre a las personas. Y esta servidumbre es una servidumbre cruel, es una servidumbre que envilece a la persona, que la hace vil a la persona. Es una servidumbre que rebaja a la persona. Y hay una diferencia, hay una gran diferencia entre el siervo, que es esclavo, temeroso de su amo, que se sujeta por miedo, que se sujeta aterrorizado. Hay una gran diferencia entre este siervo y el siervo que se sujeta por amor. Aquel siervo que ama a su amo, que se siente amado por su amo y que ama a su amo. Ese siervo, teniendo la posibilidad de ser libre, usa esa misma libertad para servir a su amoroso Señor. Jesús es el realizador de la verdadera libertad. Y fíjate lo que dice este texto. Él participó de lo que nosotros participamos. Pero acá hay una gran diferencia también. Y es que cuando dice que la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice que Él participó de lo que nosotros participamos, cuando dice que nosotros participamos de carne y de sangre, aquí no hay elección. Aquí no hay elección. Nadie puede elegir no tener carne y sangre. Nadie puede elegir no tener cuerpo, porque es una condición de la raza humana. Pero cuando dice que Él participó de lo mismo, esto es diferente, porque lo que hizo Jesús fue un acto de compañerismo. Lo que hizo Jesús fue acompañarnos en nuestra condición humana. Para Él el cuerpo no era una obligación. Para Él la carne y la sangre fueron una elección. Jesús eligió, Él no estaba obligado a encerrarse durante 33 años en el cuerpo de un ser humano, pero Él quiso acompañarnos en nuestro camino y pasar por ese mismo proceso de la muerte para realizar la verdadera libertad, para generar, para producir la verdadera libertad. Jesús es superior a cualquier cosa creada, a cualquier ser creado, porque es el único que pudo realizar la verdadera y auténtica libertad. Así que disfrutemos de esta libertad
con la que el Señor nos ha hecho libres. Te dejo un gran abrazo, Dios te bendiga, y le voy a pasar a mi amigo Ariel, que él va a continuar con la meditación en este texto. Dios te bendiga. ¿Qué tal, Sergio? Gracias. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Qué bendición poder estar juntos y seguir disfrutando, ¿no?, de lo que estamos escuchando, la palabra de Dios. Y mientras Sergio estaba comenzando su exposición, ¿no?, hablando sobre la verdad y sobre la libertad, me venía un pasaje, ¿no?, que se lo quiero compartir, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, 19, que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Pueden haber sueños, pueden haber profecías, revelaciones, apariciones de espíritus y darnos un sinfín de mensajes, pero hermanos, tenemos la palabra escrita, que es la más segura, la palabra de Dios, y por medio de ella filtrar todo. Y esta verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Así que es una bendición seguir meditando en Hebreos para seguir conociendo la verdad de Dios y ser libres, ¿no?, en este tiempo donde hay tantas filosofías, tantas teologías que aparentemente son iguales lo que dice la palabra, pero no es tan así, es parecido. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a continuar sobre Hebreos capítulo 2 y vamos a leer los versículos que estaremos meditando, será el 16 y el 17. Y dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No, acá hay 3 puntos que yo estaba mirando y que me pareció importantes, ¿no?, meditar juntos, y es cuando habla sobre la descendencia de Abraham, que se hizo semejante el Señor a sus hermanos, y la expiación de nuestros pecados. ¿No? La expresión simiente de Abraham está hablando sobre a toda la familia de la fe. Vamos a ver unos versículos, si me acompañan y tienen su Biblia a mano. Génesis 17:4, ¿no? Dice así: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No, desde el principio Dios tenía planificado que Jesucristo vendría de la descendencia de Abraham y que todo el que creyera en Cristo se convertiría en un heredero de las promesas dadas a Abraham. Vamos a leer Gálatas 3:29, hablando sobre este tema. Dice: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y en el mismo capítulo, versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído por fe en nuestro Señor Jesucristo y estamos siendo obedientes a la palabra, somos descendencia de Abraham, hablando en lo espiritual. Y ahí en Gálatas, si usted lo quiere leer, todo el capítulo 3, es una exhortación a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se creían superiores a los gentiles. Pues como ellos eran descendientes físicamente, genéticamente, se creían que eran mejores.
Pero acá la importancia no era la genética, no era la descendencia por la sangre, por la carne, sino que era por la fe, el vínculo de la fe. Son los que van a recibir las promesas. Y continúa, ¿no?, el capítulo 2 y habla sobre la semejanza, ¿no?, que tiene que ser semejante a sus hermanos en todo. Es curioso ver que el pasaje 16 dice que no socorrió a los ángeles, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no socorrió a los ángeles? No es un tema para hablarlo ahora, porque llevaría mucho tiempo. Hay muchos puntos que se toca por qué Jesús no socorrió a los ángeles. Lo importante es que Jesús vino a socorrernos a nosotros. Esa es la gran bendición. Y también de que Jesús no se hizo como un ángel para socorrernos. Si Jesús se hubiese hecho un ángel, nunca lo hubiese librado de la muerte, como hablaba nuestro hermano Sergio. ¿Por qué? Porque nunca hubiésemos podido imitar a un ángel en su totalidad. Los ángeles no mueren, y tampoco Jesús, siendo un ser angelical, si hubiese tomado esa forma, nunca nos hubiese entendido en todas nuestras limitaciones y características débiles de nuestra humanidad. Por eso era necesario, sí o sí, que Él tomara nuestra semejanza de carne, de hueso, de sangre, y ser totalmente como uno de nosotros. Y el pasaje continúa, ¿para qué? Para ser misericordioso y un fiel sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, Jesús nos entiende. Jesús sabe lo que es la debilidad humana. Jesús sabe lo que son las tentaciones. Jesús pasó por todas las pruebas que cada uno de nosotros vivimos día a día. Jesús la experimentó. Por eso dice que Él es fiel, misericordioso. Nosotros nos podemos acercar en oración, en humillación, podemos pedirle socorro, podemos orar, podemos pedirle que nos fortalezca en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Hermano, Dios no está para enviar su juicio sobre nuestras vidas. Al contrario, Dios mostró su amor enviando a su Hijo, y Jesús en su amor tomó la semejanza nuestra para salvarnos, pero depende de nosotros ser sinceros, abrir nuestro corazón, derramarnos delante de su presencia, y aunque Él sabe todo lo que nos pasa y todo lo que las luchas que tenemos, podemos hablar y decírsela: Señor, te necesito, Señor, auxiliame, Señor, no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer este vicio, no puedo vencer el enojo, no puedo vencer la ira, no puedo vencer la gritería. Pero si vamos nosotros con un corazón sincero, expresando nuestras debilidades, Jesús nos entiende, y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, le puedo asegurar que nos va a dar la capacidad y el poder que no hay en nosotros, que solamente está en Dios, de poder salir victoriosos sobre todas las tentaciones, sobre todos los vicios y sobre todos los pecados. Y al final del versículo 17 viene hablando sobre para espiar, ¿no? Esta palabra espiar, ¿qué será, no? La palabra espiar. Y está hablando de que cuando una persona es acusada, es condenada por sus pecados, aparece otra persona misericordiosa que ocupa su lugar, y que la condición de este hombre pecador, condenado, al aparecer un tercero y ocupar su lugar, esta persona es restaurada, su relación es restaurada con Dios. Por eso la palabra expiación significa reparación, lograr armonía
entre los que han estado separados y enemistados. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Estábamos separados de Dios por el pecado, había una enemistad, pero Jesús ocupó el lugar de cada uno de nosotros y reparó la relación con Dios, reparó la armonía, nos acercó a Dios y se restauró la relación y podemos tener entrada y acceso libre a través de esa sangre preciosa al Padre por medio de Jesucristo. Y debemos entender varias cosas, yo tengo algunos puntos. Primero, la expiación implica un pago para reparar una deuda. Los seres humanos no son capaces de expiar sus propios pecados. La perfección de Jesús lo calificó para realizar la expiación. Cristo llevó la maldición del antiguo pacto. La expiación de Cristo fue una obra de sustitución y una obra de satisfacción. El Padre y el Hijo trabajaron en armonía para lograr nuestra reconciliación. Hermanos, solamente Jesús fue el único que vino para expiar nuestros pecados. Fue el único que nos justificó. Fue el único que tuvo la capacidad, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, satisfacer la justicia del Padre. Así que, hermanos, sigamos disfrutando de las bendiciones de Dios, sigamos disfrutando de la palabra. Gracias por estar con nosotros y estar juntos, escuchando de sus verdades. Así que el Señor les bendiga, sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Así que gracias por estar con nosotros. Y bueno, continuamos. Ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que active su micrófono, que seguramente vamos a ser bendecidos. Jorge, Señor te bendiga. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches, que Dios te rebendiga. Bueno, ¿qué puedo decir, no? Hermoso de poder estar disfrutando este tiempo de Hebreos. Realmente es una hermosura la palabra del Señor. Y todo lo que estamos hoy meditando, un poquito lo que habló Sergio, lo que habló Juan, lo que habló Ariel. Bueno, ahora me toca a mí expresarme un poquito lo que el Señor me ha estado hablando. Y quería leerles el versículo que me queda, el 2:18 de Hebreo, que dice: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que hablaron mis hermanos antes que yo, Juan habló del Señor, de los que hacen su voluntad, son parte de la familia del Señor, que somos participantes, por eso somos hijos. Sergio habló de la libertad que Dios nos dio por el conocimiento de la verdad, pero para eso uno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que instruirse para conocer la verdad, tiene que, como cristiano, alimentarse de la palabra. Ariel recién me acaba de dar la introducción perfecta para poder contarles que Jesús pagó un precio muy alto. Él hizo todo un esfuerzo, Él participó de nuestra carne, Él dejó su trono y su gloria para humillarse y hacerse hombre, y en esa condición de hombre humillarse a lo sumo y entregarse hasta la muerte por amor a nosotros, porque Él escogió eso, porque Él decidió socorrernos. Así que ese Dios supremo, poderoso, que hizo el cielo y la tierra, se hizo carne, se hizo un ser humano, se hizo un cuerpo pecaminoso para poder socorrernos y poder hoy en día poder decir lo que leemos en Hebreos 2:18, que dice: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Así que, hermano, tenemos un padre, un hermano, que él está preparando todo en nuestro camino. Pero ¿esto qué significa? Que ya está todo hecho, que el Señor ya hizo todo, así que ahora nosotros nos tiramos en una reposera a esperar su venida, a esperar su recompensa. No, hermano. Esto Él lo que está haciendo es darnos cuenta de que nosotros vamos a padecer juntamente con Él, como dice su palabra.
La Biblia dice que Él participó de carne, pero nosotros también estamos en la carne y vamos a padecer juntamente con Él lo que Él padeció. En Hebreos 4, 15, 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Es decir, que nosotros vamos a ser tentados, nosotros vamos a ser probados, nosotros vamos a padecer lo que Cristo también padeció. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos? Él padeció ahí, porque él en uno de los evangelios dice: Abba, Padre, si fuese por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le dice: papito mío, si fuese posible, no quiero morir, no quiero degustar de esta copa, porque esta carne fuerte no quiere morir, esta carne se rebela ante la obediencia al Padre. Y Jesús dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia, por cuanto Él fue tentado en todo, el diablo lo tentó en todo, y Él vivió sin pecado, para ser ejemplo a nosotros de que nosotros podemos también vivir esa vida, pero para eso necesitamos estar juntamente con Él, ser realmente hacedores de la palabra, como decía Juan, ¿no? Nosotros tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. En la versión Dios habla hoy, dice de Hebreos 4, 15, 16, porque nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Es decir, que nosotros vamos a pasar por esas pruebas, vamos a pasar por esas aflicciones de este mundo, vamos a ser probados, vamos a ser tentados, pero tenemos un sumo sacerdote que nos va a ayudar, es el que nos va a socorrer en el pronto socorro. Y dice: acérquense confiadamente, tengan comunión conmigo, fortalezcanse en mí. Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, no es que nosotros vamos a vivir una vida placentera, vamos a vivir una vida, dice: en el mundo tendréis aflicción, no temáis, yo he vencido. Eso es lo que quiere decir el Señor. Nosotros vamos a ser tentados, nosotros vamos a ser probados, nosotros vamos a padecer juntamente con Él. Así que Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros amamos al Señor. Sabe Él que somos carne, sabe que somos débiles, sabe que tenemos necesidades, porque Él ya pasó por todo eso. Pero Él quiere que nosotros nos esforcemos. Ahora, Dios quiere que nosotros padezcamos, es decir, se complace que nosotros pasemos por esos padecimientos. No, Dios nos ama, por eso Él murió por nosotros. Pero nosotros necesitamos también valorar la gloria venidera. Nosotros también tenemos que aborrecer esta carne. Nosotros también tenemos que decir: Abba, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Por ejemplo, la mujer cuando está embarazada y está a punto de parir, tiene muchos dolores en el parto, muchos dolores. Y le puedo asegurar, si quedara todo en ese punto, la mujer no quisiera nunca estar embarazada. Pero dice que después da a luz y el gozo que tiene la mujer y la familia y el esposo es tan grande que se olvida todo eso, porque es mucho mayor el gozo que viene. Y ese es el gozo prometido, el entrar en su reposo, el entrar en su descanso. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, esto es lo que hablaba también en el Monte de los Olivos, ¿no? Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia.
¿Queremos ser obedientes a la palabra? ¿Queremos que esa palabra que nosotros decimos, no solamente habladores, sino hacedores de la palabra? Tenemos que padecer, tenemos que pasar por tribulación, tenemos que poner por obra la palabra. Así que tenemos que ser tentados, tenemos que pasar por aflicciones para que nosotros podamos ser perfeccionados juntamente con Él. Romanos 6, 3 al 8 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también Él seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que, hermanos, no se asuste cuando se hallen diversas pruebas, porque el Dios es nuestro sumo sacerdote, es nuestro amoroso Padre, que Él va a dar juntamente con todos los que padecemos la salida. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, nosotros necesitamos ser partícipes, así como nuestro Dios supremo se hizo carne y caminó en esta condición de ser humano y nos dio ejemplo, así que ahora nosotros tenemos que padecer juntamente con Él para recibir la gloria venidera. Y no nos tenemos que asustar, porque Dios está con nosotros. Amén. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podés resistir, sino que dará también juntamente con Él, con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios tiene el control de nuestra vida, hermano. No tenemos que temer, no tenemos que ser temerosos, porque tenemos pronto socorro, tenemos una entrada a la gloria, tenemos una entrada al trono de la gracia. Si hemos pecado, abogado tenemos con Cristo Jesús. Dios nos va a perdonar. El hecho de caminar por esta vida se nos van a ensuciar los pies. El hecho es no quedarse empantanado en un solo lugar y volver para atrás y dar el pie al resbaladero, como hemos estado leyendo en Hebreos anteriormente. Lo había hablado Ariel eso. Así que, hermanos, quiero cerrar este pensamiento. Dice: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois vituperiados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde padecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que este pensamiento nos exhorte, pero nos aliente a la vez a vivir una vida
llena de su Espíritu Santo, gozosos cuando padecemos, y siempre con los ojos no altivos, sino con los ojos mirando al Creador, al Supremo, a aquel que nos dio la esperanza, en la cual nos santifica, que un día lo vamos a ver cara a cara, tal cual es. Él es. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Samuel, te doy el lugar para terminar con la reunión. Amén. Gracias, Jorge. Gracias por la palabra. Gracias a cada uno de los hermanos que compartieron hoy. Una de las cosas que hoy no pudimos hacer fue mostrar los dibujos de los que siempre nos mandan sus obras de arte, por lo cual igual envíen. Si enviaron, les agradezco. Si están por enviar, háganlo. Los estaremos publicando en las redes sociales para que también se pueda ver, se pueda apreciar. Así que no se queden sin enviar sus dibujos. Y por otro lado, antes de cerrar, esta palabra nos da mucho aliento, y mientras escuchaba a los hermanos que fueron exponiendo, pensaba en Hebreos como un evangelio, ¿no? Tenemos 4 evangelios, pero en el caso de Hebreos es como ese evangelio que no solamente lo muestra Cristo como los evangelios, sino además muestra una parte gloriosa, una parte amplificada de lo que vino después, Él reinando por sobre todo. Y como decía a lo último Jorge, que es un llamado de atención, es como una exhortación, pero a la vez es una manera de ver, ¿no?, la grandeza del Señor, sabiendo que Él, en su magnificencia, nos hace parte de un plan tan grande, ¿no? Y lo que Él padeció, la vida de Cristo en nosotros, nos va a dar la justa retribución y la vida eterna. Hermoso mensaje, hermoso Hebreos. Sigan meditando, sigan reflexionando, sigan aprendiendo. Sus vidas van a ser transformadas porque la palabra del Señor, cuando es plantada en buena tierra, en tu corazón, va a dar mucho fruto, da mucho fruto. Por eso que puedas tener una semana grandemente bendecida. Aprovecha este libro de Hebreos que tanto nos está bendiciendo. Acompáñame a orar y nos vamos despidiendo con una oración a nuestro Padre. Padre, gracias por todo. Vemos, Señor, cómo tus riquezas nos ayudan a seguir creciendo. Gracias, Padre, por tantas victorias que podemos vivir, ¿no? Aún a pesar de las dificultades, vemos que detrás de todo hay un plan grandioso para la salvación, para la vida eterna. Ayúdanos, padres, a entender, Señor, que tú como primer ejemplo a seguir, nosotros siguiendo tus pisadas en esta tierra, en todo lo que nos toca vivir, nos prepara para algo muy grande en los cielos. Gracias, Padre, por todo, que podamos seguir en tu palabra, introduciéndonos para entender lo que tú tienes para nuestra vida en este tiempo, y que tu palabra tan relevante siga, Señor, guiándonos en todo. Amén y amén. Te agradezco por estar conectado, gracias por los mensajes, gracias porque siempre en el chat todos los que escriben nos bendicen, todos los que ustedes dejan, todos los saludos, todos los amén, todos los versículos bíblicos, todo lo que siempre nos dejan, nos bendicen en gran manera. No dejen de hacerlo y recuerden, todos los miércoles a las 20 horas continuamos con Hebreos, con cada versículo que sigue, versículo a versículo, seguimos viendo la palabra del Señor todos los miércoles. Te invito a que sigas, compartas y puedas compartir con quien quieras estos videos, estas transmisiones, que el Señor va a hacer grandes cosas a quienes reciben estas transmisiones. Gracias, Ariel, gracias, Juan,
Gracias Jorge, gracias Sergio. Será hasta la semana que viene. Dios bendiga grandemente tu vida. Amén.